Nosotros somos el equipo 13 y hoy les hablaremos acerca del movimiento rectilíneo uniforme. El equipo está integrado por Andrés, Alejandro, Marco, Jaciel, Cristian y su servidora Karen. ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniforme? Pues bueno, fue definido por primera vez por Galileo en los siguientes términos. Por movimiento igual o uniforme entendido aquel en el que los espacios recorridos por un móvil en tiempos iguales, tómense como se tomen, resultan iguales entre sí. En otras palabras, es un movimiento de velocidad constante. El movimiento rectilíneo uniforme se rige por la primera ley de Newton. Esto explica por qué este tipo de movimiento ocurre sin necesidad de ninguna fuerza neta actuando sobre el objeto en movimiento. Importancia. La importancia del movimiento rectilíneo uniforme nos ayuda al estudio de la cinemática de los cuerpos u objetos. Además, permite predecir valores cinemáticos de movimientos, analiza las partículas y es fundamental para comprender la física del movimiento. Características del movimiento rectilíneo uniforme. Básicamente son tres. Su trayectoria es una línea recta que se mueve en una sola dimensión. Su aceleración es cero y su velocidad es constante. Ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. Imagina que eres un astronauta en la Estación Espacial Internacional. Estás arreglando unos paneles solares averiados, cuando de pronto al presionar, tu destornillador sale disparado de tus manos. Si no lo atrapas a tiempo, el destornillador estará viajando por el espacio en línea recta y a velocidad constante, a menos que algo se interponga en su camino. Esto sucede porque la herramienta se mueve con movimiento rectilíneo uniforme o MRU, y esto mismo es la ecuación que vamos a presentar al siguiente, que es x igual a x subíndice 0 más b por t, donde x es la posición en cualquier instante en t, x subíndice 0 es la posición inicial para t igual a 0, b es la velocidad constante del movimiento y t es el tiempo transcurrido. Las magnitudes que intervienen. Son 5 las magnitudes que intervienen. La rapidez y la velocidad son parecidas, excepto porque la velocidad es una magnitud vectorial. Esto quiere decir que, además de magnitud y dirección, va a tener sentido. El tiempo es una magnitud para medir la duración o separación de uno o más eventos. La aceleración nos asegura que un objeto conservará su movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Y la distancia es una magnitud escalar que mide la longitud y se puede entender como el camino entre el punto origen A y el punto destino B. Leyes del movimiento rectilíneo uniforme. Principalmente son tres. La primera es: un objeto en movimiento rectilíneo uniforme permanecerá así a menos que sea actuado por una fuerza externa. La segunda nos dice que la velocidad de un objeto en movimiento rectilíneo uniforme no cambia con el tiempo, y la tercera nos dice que la distancia recorrida por un objeto en movimiento rectilíneo uniforme es proporcional al tiempo que ha estado en movimiento. Aplicaciones. Podemos ver varios ejemplos aquí, como por ejemplo sobre el transporte de carga en líneas de montaje, el movimiento de ascensores, que es algo que vemos en nuestra vida diaria, y finalmente el movimiento de cuerpos celestes, que nos ayuda al estudio de cuerpos celestes como planetas o satélites artificiales. Los gráficos. En el primer gráfico entendemos que la pendiente es equivalente a la velocidad, siendo de forma ascendente. En la gráfica de velocidad contra tiempo, que es una recta, esto se debe a que es un movimiento rectilíneo uniforme en donde nuestra velocidad va a ser constante. Y en la de aceleración contra el tiempo vemos que es un eje que está en el eje de X, ya que como es una velocidad constante no va a existir la aceleración. Conclusión. Para finalizar, debemos de tener en cuenta que toda la información recabada es para afirmar que el movimiento rectilíneo uniforme es una forma para analizar movimientos en los que no existe una razón de cambio en la velocidad, ya que se mantendrá constante a lo largo del tiempo analizado. Algunos de los datos que debemos de recordar en el movimiento rectilíneo uniforme son que las magnitudes que se utilizan son velocidad, tiempo, aceleración y distancia. También debemos enfatizar que el movimiento rectilíneo uniforme se mueve en línea recta. En resumen, el movimiento rectilíneo uniforme es un objeto de estudio muy importante en la física, ya que tiene ocupaciones en la vida diaria, como lo son los ascensores.
Por lo que aunque sea un modelo simple, el conocerlo y entenderlo nos ayudará a sentar las bases para poder comprender movimientos más complejos. Espero les haya gustado el video. Muchas gracias por su atención.